Muy bien, siguiendo con nuestro estudio de Génesis, el día de hoy vamos a estudiar sobre el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Por si acaso esta letra es Adán en hebreo, ¿ya? Los que no saben leer hebreo, acá culturícense un poco, acá dice Adán, ¿ya? Entonces vamos a estudiar un poco de Adán y es imprescindible para nosotros como seres humanos entender bien el tema de Adán, porque es el primer hombre, pues, y todo lo que viene para la raza humana empieza desde Adán. Así que entender nuestros orígenes es fundamental. Y vamos a estudiar sobre este famoso primer hombre, Adán, que algunos han querido mitificarlo como que fue un personaje ficticio, que es una mitología, pero lo único que podríamos decir sería que el Señor Jesucristo se habló de Adán como una persona literal. Y eso debería ser suficiente argumento para creer que Adán fue literalmente el primer hombre y no una mitología, ¿no? Ahora, Adán en hebreo significa rojo. Es la misma raíz de Edom. Adán y Edom significa lo mismo, de la tierra, pero la tierra es rojiza en el Medio Oriente. Así que realmente Adán significa rojo, ¿no? El color de la tierra. Ahora, hay un montón de especulaciones, pues con qué edad fue creado Adán, fue creado niño y creció, fue creado adulto, hay una serie de especulaciones que la Biblia no nos da muchos detalles, así que no tenemos que especular tampoco. También se especula sobre de qué raza fue Adán, ¿no? Fue blanco, fue ario, fue morenito, fue rojo. Ahora, blanco parece que no era, ¿ya? Porque la misma palabra es rojo. Y usted sabe que los nombres en la Biblia no es por gusto, sino que ya dan datos. Así que lo más probable era que era medio trigueñito, cejas pobladas, nariz aguileña, pómulo salido. O sea que hay un ventarrón ahí, ¿no? No, pero lo que pasa es que, mire, el jardín del Edén estuvo ubicado geográficamente en lo que ahora es Irak. La Biblia data los ríos que rodeaban el jardín de Edén, el Tigris, el Éufrates, toda esa zona, en la zona de Irak. Entonces, realmente hablando geográficamente, Adán era iraquí. Porque ahí empezó la historia. Bueno, ahí empezó la historia en el Medio Oriente y allí va a terminar, porque ahí va a ser la guerra del Armagedón, que lo vamos a ver a partir de junio cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Recuerde que a partir de junio y julio, todos los domingos vamos a estar enseñando todo el libro de Apocalipsis y ahí vamos a ver que la historia de la humanidad termina en el Medio Oriente y ahí también empezó en Irak. Y usted sabe cómo son la gente de Irak, ¿no? El tipo de raza, ¿no? Así que lo más probable es que Adán haya tenido un tipo como un iraquí actual. La ciencia nos ayuda un poco a entender este tipo de dónde vienen las razas, porque la genética demuestra que genéticamente hablando todas las razas son iguales. La variación entre un chino, un negro, un blanco es una variante genética mínima, muy mínima. Dicen genéticamente, realmente todas las razas genéticamente son lo mismo. Por una pequeña variante hace que uno sea negrito, uno sea blanquito, otro sea chinito. Y esa variante genética depende de factores climatológicos. La gente que vive en lugares fríos, ese factor climatológico hace que la pigmentación sea blanca. Los que viven en lugares más calientes hace que la pigmentación se oscurezca un poco. Entonces estas variantes climáticas afectan este código genético que hace que una raza sea diferente a otra, pero en esencia, dice la genética, las razas son exactamente iguales. Una variante muy pequeña diferencia un negro de un blanco, por ejemplo. Entonces, tenemos a Adán ahí. Y vamos a empezar a estudiar un poco el tema de Adán y vamos a ver el texto en Génesis 1, 26 al 28 que nos habla de su creación. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En estos textos se nos narra cómo fue creado y qué características tenía Adán originalmente, porque las perdió por causa del pecado. Así que vamos a ver algunos aspectos. Vamos a pensar un poco en el estado original de Adán. ¿Cuáles eran las características del estado original de Adán?
Primero, dice que fue creado a imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? Cuando habla de imagen significa algo que se puede ver. Imagen habla de ver. Entonces, ¿qué pasa? Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios. ¿Okay? Acá necesitamos una explicación. Escuchen. Cuando Dios crea a todos los seres vivientes, les da una vestidura natural. Todos los seres vivientes tienen una vestidura natural. Los mamíferos tienen piel, están vestidos de piel. Los peces están vestidos ¿de qué? De escamas. Las aves están vestidos ¿de qué? Entonces, todos los seres vivientes, Dios les puso una vestimenta natural. El único ser viviente que necesita ponerse ropa es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perdió una vestidura natural que Dios le puso cuando Dios lo creó. ¿Y cuál era la vestidura de Adán? Él estaba revestido de la gloria de Dios. Entonces reflejaba la gloria de Dios, por eso dice que fue creado a su imagen, porque el hombre visualmente reflejaba la gloria de Dios, porque estaba vestido de la gloria de Dios. Por eso que dice Romanos 3:23, a ver, la célula de los jueves, lo aprendimos, a ver, Romanos 3:23, examen oral. Los agarré que son los nervios porque los agarré de sorpresa. De acá a 2 horas se van a acordar. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La palabra destituido es despojado. Algo se le quitó al hombre por el pecado. ¿Qué se le quitó? La gloria de Dios de la cual estaba vestido. Cuando el hombre originalmente caminaba por el Edén, su vestimenta era la gloria de Dios, por lo tanto visualmente reflejaba la imagen de Dios. En cuanto a su semejanza, hay 3 características. El hombre es semejante a Dios en su estructura, porque Dios es triuno, ¿verdad? ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 son uno. De esa triunidad o trinidad, 2 son invisibles. ¿Quiénes son invisibles? El Padre, que es Espíritu, y el Espíritu Santo. Esas 2 personas invisibles se manifiestan a través de una persona visible. ¿Quién es el visible de la Trinidad? Jesús, el Hijo, ¿verdad? Entonces el hombre en estructura es igual a Dios, semejante a Dios, porque somos triunos, con 2 partes invisibles y una parte visible. ¿Cuáles son nuestras partes invisibles? El espíritu y el alma, que son invisibles. Y esas partes invisibles se manifiestan a través de una parte visible, que es nuestro cuerpo. Entonces, en estructura, el hombre es semejante a Dios, en la estructura que lo forma. Es semejante a Dios porque el ser humano es el único que tiene conciencia moral de lo que es bueno y lo que es malo. Un perrito en un parque ve una perrita y está en celo, ¿y qué hace el perrito? Tiene ganas de tener relaciones sexuales con la perrita y que dice, no hay que ir a la gente, me están mirando, vamos a un costadito mejor ahí oscurito para que nadie nos vea. ¿Qué hace el perrito? Normal. ¿Por qué? No tiene conciencia moral. El hombre sí. El hombre, Dios le puso un chip para que aprenda a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Esa conciencia moral lo hace semejante a Dios. Y es semejante a Dios también en su creatividad. El único ser viviente en la tierra que tiene creatividad es el hombre. Hay animales que construyen su casa, ¿verdad? Hay animalitos que construyen sus casas bien bonitas y hacen sus ramitas, ¿no? Pero usted no ve ningún animal que haga un plano. Y le voy a poner una ventanita acá, y le voy a poner una puertita acá, y acá le hago una escalerita. No tiene creatividad. El animal actúa por instinto. El único ser viviente que tiene capacidad de crear, de combinar colores, de hacer cosas, es el hombre. Porque Dios es un Dios creativo y nos dio esa semejanza en cuanto a la creatividad. Esto es importante, escúcheme bien. Adán originalmente usaba el 100% de su potencial. Dicen los especialistas, no se ponen de acuerdo, que el hombre usa un aproximado de un 8 o 10% de su capacidad cerebral. Hay un 90% que no la usa. Los científicos están trabajando en formas químicas de hacer que el hombre use el 100% de su potencial cerebral. Ahora, cuando Adán fue creado, él usaba el 100%, o sea, tenía su cerebro al 100%. Por eso yo le digo, ponle nombre a todos los seres vivientes. Él tiene que tener una gran capacidad, porque cada nombre reflejaba la esencia de cada animal, así que tiene una gran capacidad de analizar, de buscar, de poner nombres, tiene un vocabulario muy amplio. Ahora, escúcheme bien. El ser humano
humano en su origen estaba en lo máximo de su potencial. Cuando el hombre peca, va perdiendo ese potencial progresivamente. Por eso, los primeros pobladores, ¿cuántos años vivían? 900, 600, 500 años. Eran promoción de Luchito Muros, más o menos Luchito de esa promoción, ¿no? Entonces, esa vida eterna que él tenía físicamente hablando, la fue perdiendo poco a poco, ¿no? 500, 600, después 120, ahora llegamos a 70, 80 años. Entonces, el hombre fue perdiendo sus capacidades progresivamente. Entonces, hablando de su cerebro, hablando de su intelecto, ese 100% que él tuvo en su inicio, después que peca, ¿cómo lo va perdiendo? Lo va perdiendo progresivamente. Por lo tanto, el hombre antiguo era mucho más inteligente que el hombre de hoy. Porque esa capacidad se fue perdiendo progresivamente. Entonces, ¿qué pasa? Descubren una ruina de hace 4000 años, una construcción, las pirámides de Egipto, qué sé yo, pues Machu Picchu, cualquiera de esos descubrimientos antiguos que tienen grandes conocimientos de arquitectura, de matemática, de física, de química. Entonces, ¿qué dice el hombre? No, el hombre no lo pudo hacer. ¿Quiénes fueron? Los extraterrestres fueron, porque el hombre no tenía la inteligencia. Sí tenía, era más inteligente que el de hoy, sino que el hombre ha ido perdiendo su potencial cerebral progresivamente. Ahora el hombre, mire, por eso la evolución es inviable científicamente. Porque una ley de la termodinámica es que todos los seres vivos, ¿cuál es el proceso de un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere. No hay que ser científico para entender ese principio. Entonces, ¿qué descubre la termodinámica? Todo ser vivo tiene un ciclo donde llega a un tope y después su tendencia es a degenerarse, no es a evolucionar en algo mejor. La evolución, ¿qué dice? Que los seres, las formas de vida simples evolucionaron a formas de vida más complejas. Era un pequeño animalito unicelular, se convirtió en un pescadito, después se convirtió en un reptil, después se convirtió en un mamífero, después se convirtió en un mono y después se convirtió en un hombre. Eso no se ve. La tendencia de los seres vivos no es a evolucionar hacia lo mejor, sino es a degenerarse, ir perdiendo cada vez más su potencial. Si usted agarra un plátano, nació ahí en su ramita, ya está madurito y usted lo pone en la mesa una semana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese plátano? ¿Tiene la tendencia a convertirse en una cosa mejor? Más bien se degenera, se degrada. Esa es la tendencia de todo ser vivo, por tanto la evolución es inviable. Así que el ser humano usaba el 100% de su potencial. Era el señor de la creación. Dios dijo, enseñoréate, ejerce dominio sobre los animales. Los animales le temían al hombre, no había animales salvajes, todos los animales eran domésticos. El hombre tenía dominio sobre los animales. Ahora tú vas a la selva y te encuentras un león y tú le dices, sujétate porque la Biblia dice que enseñorea. El hombre perdió el dominio, pero originalmente el hombre tenía dominio sobre la creación. O sea, era una cosa espectacular el hombre en su estado original, así era Adán. Lamentablemente lo fue perdiendo con el pecado. Ahora, lo mejor de esta situación original de Adán era que su relación con Dios era perfecta y se basaba en dos cosas: fe y obediencia. ¿Por qué fe? Si él podía ver cara a cara a Dios. ¿Sabe por qué necesitaba fe? Porque Dios le hablaba de cosas que él no sabía o no entendía. Ejemplo, Dios le dice, no comas de este fruto porque el día que comas, ¿qué cosa? Morirás. Y Adán, ¿morirás? ¿Qué será morir, no? Era el primer hombre, pues nunca había visto un muerto. ¿Entiende? ¿Qué cosa es muerte? ¿Cómo será morir? ¡Qué extraño! ¿Cómo es eso de morir? No entiendo. No entiende, pues cree nomás, es fe. Porque Dios le hablaba de cosas que él no entendía, no conocía. ¿Por qué necesitamos fe? Porque no entendemos todo lo que Dios dice. Simplemente hay que aceptarlo por fe. Recuerdan la semana pasada, el ser humano no tiene toda la información. Así que no está en condiciones de decir esto es lógico, esto es ilógico. Esto es racional, esto es irracional. Esto es científico, esto no es científico. Porque el hombre habla desde su ignorancia. Hay cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar por fe. Y después, la otra columna, ¿cuál es? Obedece nomás, pues. ¿Y por qué tiene que ser obedece nomás, papito? Tú no sabes. Yo sé más que tú. Así que no comas de este árbol porque te va a ir mal. No comas.
tenía que, ¿qué cosa que hacer? Obedecer. Entonces la relación con Dios tenía dos columnas: fe, creer aunque no entendiera todo, y obediencia. Exactamente son las dos columnas de nuestra relación con Dios. ¿Usted qué tiene que hacer para relacionarse con Dios? Tener fe. Aunque no entienda cómo funciona, tiene que creerlo. Y después, obedecer. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Si Dios dice hazlo, hazlo. O sea, la fe y la obediencia siguen siendo las dos columnas de nuestra relación con Dios. Muy bien, esto era el estado original de Adán cuando él fue creado, ¿no? Muy bien. Ahora, el problema fue que Adán empezó a relacionarse con el diablo. Ahí vino su debate. Ahora, el diablo usó un medio para sacar a Adán del propósito de Dios. ¿A quién usó? ¿A quién? Usó a Eva directamente e indirectamente. ¿A quién? A la serpiente. El diablo no se apareció en persona. El diablo usó un instrumento que era la serpiente engañó a Eva y Eva engañó al esposo. Entonces, ¿qué hace el diablo para sacarte a ti del propósito de Dios? Usa medios. O sea, el diablo no se aparece personalmente para ti para sacarte del propósito de Dios. ¿A quién podría usar? Amigos, familiares, enamorados, enamoradas, hermanos infiltrados dentro de las iglesias, pastores falsos, porque los hay. O sea, el diablo podría usar mucha gente para sacarte del propósito de Dios, porque el diablo actúa por intermediarios. Ahora, 4 engaños que usó el diablo para sacar a Adán del propósito de Dios y 4 engaños que usa el diablo para sacarte a ti del propósito de Dios. Primero le dijo, la palabra de Dios no se cumplirá. El diablo le dijo, oye, así que Dios te ha dicho que no comas, ¿no? No, me ha dicho que no coma porque voy a morir. No, mentira, no morirás. Eso de la Biblia ya pasó de moda, ya estás creyendo tú en la Biblia, hermano. Eso son ya mitologías. Pues estamos en el siglo XXI, Adancito, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a estar creyendo que vas a morir porque comes un frutito? Mentira. ¿Usa el mismo engaño hoy o no? Millones de personas están en el mundo creyendo que la palabra de Dios no se va a cumplir, pero cada letra que Dios puso en la Biblia se ha cumplido. Y esta palabra de Dios dice que Cristo viene por segunda vez. ¿Y qué dice la pseudociencia? No, ¿cómo que viene, que arrebata un grupo, que resucita? No, eso estás creyendo. Se va a cumplir, porque la palabra de Dios se cumplirá. El que dice que no se va a cumplir, ¿quién es? Todo lo que esté escrito se cumple. Segundo engaño, Dios no es bueno. Ah, con que Dios te ha dicho, no, es que me ha dicho que no. Ah, no, ¿sabes lo que pasa? Dios es malo. Él sabe que el día que tú comas serás como Él. El Dios no quiere que tú seas, mira qué malo es este Dios, ¿no? Ese susurro, el diablo lo sigue usando, sigue engañando a la gente pensando que lo que Dios quiere no es bueno para ti. Pero ¿sabes qué es lo mejor que le podría pasar a tu vida? Que Dios haga su voluntad en tu vida. ¿Por qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Lo mejor que le puede pasar a una persona es decirle, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad con mi vida. Es lo mejor, pero el diablo nos engaña y nos hace creer que nosotros tenemos un mejor plan que Dios. Y nos hace creer que nosotros podemos mejorar el plan de Dios. No es así. Dios es bueno. El diablo nos engaña haciéndonos creer que Dios es malo, que nos quiere quitar las cosas buenas de la vida. Hablábamos con los jóvenes en estos sábados del tema de la pureza sexual. ¿Cuál es el engaño que Dios le hace a los jóvenes? Pues qué mal me dio. ¿Sabes lo que leía de un periodista? Decía así, ¿qué clase de Dios es este? Decía, miren, un periodista decía así, ¿qué clase de Dios es este que pone en el ser humano deseo sexual para que no lo use? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué malo es este Dios? Te pone un deseo sexual y después te dice, no lo uses hasta que te cases. Ese es el engaño del diablo. ¿Sabes qué pasa? Guardarte puro sexualmente hasta el matrimonio es bueno, es lo mejor. Pero ¿qué dice el diablo? No es malo, Dios es malo, te quiere quitar que disfrutes el placer del sexo. Claro, el placer del sexo dentro del matrimonio es bueno. Fuera del matrimonio trae consecuencias funestas, psicológicas, físicas, espirituales, de todo índole. Entonces, ¿qué engaña el diablo? No es bueno. Tercer engaño, el pecado no traerá consecuencias. ¿Cómo nomás? ¿Cómo se llama tu psicovirus, Luchito? No pasa nada. ¿Tu psicovirus es? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Qué malo tiene? No
nada, una relación sexual, ¿qué cosa es? Un momento de placer, no pasa nada, sí pasa. Cuando uno viola los principios de Dios, sí pasa, y pasan cosas malas, porque estamos violando leyes que Dios estableció. Pero el diablo nos dice, no pasa nada. Otro engaño del diablo es, tú puedes ser igual a Dios, que fue lo que el diablo también creyó. ¿En qué consistió en la rebelión del diablo? Quiso ser igual a Dios. Y el mismo virus se lo pasa al hombre. No, el día que comas serás igual a Dios. ¿Y de qué manera el hombre quiere ser igual a Dios? Por ejemplo, a través de la nueva moral. El hombre quiere, cuando el hombre quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo, está tomando el lugar de Dios. Porque ¿quién sabe qué es lo que es bueno moralmente y qué es lo que no es bueno moralmente? ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Qué hace el hombre? No, pero ¿qué de malo tiene una relación de un hombre con otro hombre? Si hay amor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tener relaciones prematrimoniales? Yo no le veo malo. Si hay amor, esa es una nueva moral. Dios dice, no. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando el hombre pretende decidir él, según su criterio limitado, qué es bueno y qué es malo, se está poniendo en el lugar de Dios, porque Dios es el que dice que es bueno y que es malo. A través de la nueva moral, el hombre juega a ser Dios. El hombre juega a ser Dios a través de la ciencia. Quiere descubrir cosas y quiere meterse en cosas, manipulación genética. Ahora el hombre se ha bloqueado. Hay un científico suizo que se ha propuesto y él dice que antes del 2020 él va a crear vida en un laboratorio, artificialmente. O sea, quiere ser igual a Dios, quiere meterse, o sea, ¿han visto la película Frankenstein? Los que son antiguos se recuerdan, ¿no? Los nuevos ya no saben quién es Frankenstein. Este científico que creó de partes diferentes un hombre y le dio vida con ahí impresiones eléctricas. Entonces hay un científico que dice que él antes del 2020 va a crear vida, se cree Dios pues. Y el hombre se cree Dios a través de la religión. ¿Cómo? Cuando pretende autosalvarse. Porque ¿quién es el Salvador? Dios. Y cuando yo quiero autosalvarme a través de una religión, ¿en quién estoy jugando? ¿A qué estoy jugando? A ser igual a Dios, porque solo Dios salva. Cuando yo quiero salvarme por mis propias obras, estoy jugando a ser igual a Dios. Entonces, el diablo lo engañó de 4 formas, y de estas 4 formas nos engaña también a nosotros. Consecuencias del pecado de Adán. ¿Qué consecuencias tuvo Adán por haber desobedecido lo que Dios le dijo? Lo primero, perdió su comunión. El ser humano fue creado para vivir en una perfecta comunión con Dios. En la esencia del ser humano, en su código genético del ser humano, el ser humano sabe que él nació para vivir en estrecha relación con Dios. Como está separado de Dios por causa del pecado, tiene un vacío. Entonces intenta llenar ese vacío con el sexo, con la diversión, con la droga, con el dinero, pero descubre finalmente que nada puede llenar ese vacío, porque ese vacío tiene forma de Dios y solo Dios lo puede llenar, porque el ser humano fue creado para vivir en una íntima relación con Dios. Adán perdió esa comunión, tuvo que esconderse. La raza humana es una raza que se esconde de Dios. ¿Qué más perdió? Perdió su dignidad, era el Señor, pues. Él caminaba señoreando sobre el Edén, sobre la tierra. Era un Señor, gobernaba la tierra en nombre de Dios. Ahora dice que tuvo vergüenza. Perdió su dignidad y empezó a conocer lo que se llama la vergüenza. ¿Qué más perdió? Perdió su seguridad, conoció el miedo. La palabra miedo no debió existir en el diccionario del ser humano. El hombre estaba seguro en el Edén. Seguro, dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, tienes seguridad. Pero cuando tú estás fuera de la cobertura de Dios, ¿qué tienes? Miedo. Hace algún tiempo atrás, la revista National Geographic publicó una foto que ganó el premio Pulitzer a la mejor foto del año. Había habido un incendio en África, me parece, había habido un incendio forestal y todo estaba pues carbonizado, los árboles carbonizados, los animales carbonizados, y encontraron en la cima de un árbol carbonizado un águila completita, parada ahí, carbonizada también, absolutamente carbonizada. Entonces le toman la foto y con un palo le hacen así, ¿no?
Todito se desmorona, estaba carbonizado, pero abajo había un huevo. ¿Qué había pasado? Esta águila empolló su huevo y prefirió quedarse ahí quemándose por proteger a su huevo. Entonces, la foto le pusieron este título: Bajo las alas de Dios. Cuando tú estás bajo la sombra del Altísimo tienes seguridad. Cuando te sales tienes miedo. El miedo es producto de saber que no tienes la protección de Dios. ¿Usted está bajo la sombra del Altísimo? ¿Usted vive bajo la sombra protectora de Dios? Usted está con miedo en la vida porque usted está lejos de Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Cuando usted está en comunión con Dios tiene seguridad porque Dios te protege. Vivir lejos de la voluntad de Dios te da miedo. ¿Qué más perdió? Perdió la vida. Conoció la muerte. Ahora, recuerden que le dije que el hombre fue perdiendo progresivamente, ¿no? Porque él físicamente murió el día que pecó. No murió el día que pecó. Él siguió viviendo físicamente, empezó a envejecer y en un momento murió. Fue perdiendo la vida progresivamente. ¿Sabe una cosa? El ser humano está muriendo en cámara lenta. Estamos camino a la muerte eterna lentamente, porque estamos separados de Dios. En Argentina, hace algunos años atrás, hubo una noticia impactante, porque un hombre se subió a un edificio y amenazaba con aventarse, con suicidarse. Entonces vinieron la prensa, la televisión, los periódicos, y la gente decía: no te tire, no te tire. Los bomberos pusieron pues esas famosas redes, y fue todo un escándalo, y comenzaron a transmitir en directo la secuencia de este hombre amenazando tirarse. Y lo persuadían para que no se aviente. En un momento el hombre toma la decisión y se lanza. Se lanzó, se suicidó y murió. En el noticiero de la noche pasaron toda la secuencia de la caída en cámara lenta, el movimiento del cuerpo, cómo iba cayendo su cara. O sea, pasaron todo el trayecto de la caída hasta que murió en cámara lenta. Y al día siguiente un periódico tituló la noticia así: muriendo en cámara lenta. Déjeme decir algo con todo respeto, con mucho respeto, porque hay personas que están acá visitándome. Si usted no tiene una buena relación con Dios a través de Jesucristo, usted está muriendo en cámara lenta. Usted está yendo camino a la muerte eterna lentamente. Porque cuando uno se aleja de Dios, pierde la vida física y la vida espiritual. Y millones de personas van directamente a la condenación lentamente porque no han recibido a Cristo en su corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no se vaya de este lugar sin recibirlo hoy, porque usted está lentamente caminando a la muerte eterna. Porque la muerte es consecuencia del pecado, de separarnos de Dios. Así que perdió su comunión, se escondió, perdió su dignidad, conoció la vergüenza, perdió su seguridad, conoció el miedo, perdió la vida, conoció la muerte. Ahora, Dios le sale al encuentro, y después que el hombre peca, algunos de ustedes saben que trabajamos como haciendo consultoría en empresas, haciendo coaching, y una de las herramientas del coaching es preguntas poderosas para que la gente tome conciencia. Es una de las herramientas de esta disciplina nueva que es coaching, y yo soy coach, así que he sido entrenado para hacer preguntas poderosas para que la gente tome conciencia y reflexione y tome decisiones. Yo siempre digo que el mejor coach del mundo es Dios. ¿Por qué? Cuando el hombre pecó, Dios no salió: oye, sinvergüenza, ¿qué haces eso? Tal por cual. No salió a sermonearlo, sino que lo primero que hizo, le lanzó preguntas. Le lanzó dos preguntas, y dos preguntas que Dios te hace a ti en esta mañana. Primera pregunta, dijo: ¿dónde estás tú? Quería llevarlo a tomar conciencia de su estado espiritual. ¿Dónde estás tú? No le dijo: oye, mira, ¿por qué has pecado? No, toma conciencia de tu situación espiritual. Tú estabas en el Edén, estabas en plena comunión conmigo, estabas viviendo en una delicia. La palabra Edén significa delicia. Eras feliz, tenías todo, salías a caminar en la tarde de la mano conmigo. Ahora toma conciencia y fíjate, ¿dónde estás tú espiritualmente? Cuando Dios le pregunta ¿dónde estás tú?, no le está haciendo una pregunta geográfica: ¿en qué lugar geográfico te encuentras? ¿Cómo estás tú espiritualmente? Y esa misma pregunta Dios te la lanza a ti en esta mañana: ¿dónde estás tú espiritualmente hablando? ¿Cuál es tu situación espiritual? ¿Cómo estás? Acá todos estamos sentados, aparentemente todos estamos aquí porque amamos a Dios, pero realmente ¿cómo
¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? ¿Dónde estás tú, espiritualmente hablando? ¿En qué situación espiritual te encuentras? ¿En qué nivel espiritual estás? ¿Dónde estás tú? Buena pregunta, ¿no? Ah, pastor, yo estoy sentado en la iglesia. Claro, eso es geográficamente hablando. Pero espiritualmente, ¿dónde estás? ¿En qué nivel espiritual te encuentras? ¿En qué situación espiritual te encuentras? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios te hace en esta mañana. Segunda pregunta. ¿Quién te dijo? Toma conciencia a quién estás oyendo. Las ideas de quién estás siguiendo. La filosofía de quién estás siguiendo. ¿A quién estás oyendo? O sea, ¿cómo planteas tu vida? ¿Conforme a lo que Dios te dice? ¿O conforme a lo que el mundo te dice, tu propio corazón te dice, lo que el enemigo te dice? ¿A quién estás oyendo para vivir? ¿A quién estás oyendo para plantear tu vida? ¿Bajo qué principios planteas tu vida? ¿A quién estás oyendo para tomar decisiones? ¿Quién te dijo que hagas esto? ¿Quién te dijo que esto es bueno? ¿Dios te lo dijo o el sistema, el mundo? ¿Quién te lo dijo? ¿A quién estás oyendo? ¿Quién te dijo que lo que estás haciendo es bueno? ¿Quién te lo dijo? Ah, mi amigo. ¿Tu amigo sabe más que Dios? ¿Quién te lo dijo? ¿Tu profesor en la universidad sabe más que Dios? ¿A quién estás oyendo? ¿A Dios o al diablo? Que está usando instrumentos, tu propia voz de tu carne, amigos, sistema, costumbres, modas. ¿Quién te dijo? Son dos preguntas importantes. ¿Dónde estás tú? Toma conciencia de tu estado espiritual. ¿Quién te dijo? Toma conciencia de a quién estás oyendo, las ideas de quién estás siguiendo, los principios de quién estás siguiendo, tus propios principios o los principios de Dios. ¿Cómo estás planteando tu vida? Son preguntas para tomar conciencia, para reflexionar. Entonces, Dios se aparece y lo emplaza no con un sermón, sino en base a dos preguntas reflexivas para que tome conciencia. Ahora, la pregunta del millón, que se hace a cada momento: pastor, ¿y Adán fue salvo o no? Cuando vayamos al cielo, ¿lo vamos a ver para darle un apanado por todo lo que hemos pasado por su culpa? ¿O no lo vamos a ver? ¿Estará en el cielo Adán o no? ¿Será salvo o no? Bueno, vamos a ver. La salvación de Adán, con eso vamos a terminar. La salvación de Adán. Mire, Adán fue primero en todo. Fue el primer hombre, fue el primer pecador de la historia, fue el primer religioso de la historia. Vamos a ver la religión de Adán primero. Esa es la primera religión en el mundo. ¿Qué cosa es una religión? Un esfuerzo humano por agradar a Dios. Una forma humana, método humano, trabajo humano para resolver nuestra relación con Dios. Eso es religión. Todas las religiones del mundo enseñan salvación por obra. Todas, de alguna u otra forma. ¿Quieres ser salvo? Haz esto. Haz tal cosa, tal cosa, tal cosa, camina de rodillas, sube un cerro, qué sé yo. O sea, si tú quieres ser salvo, haz esto y serás salvo. Eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo. ¿Pero qué enseña el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo. Hay la pregunta del carcelero de Filipo. No, miren la pregunta del carcelero de Filipo, dijo así: señores, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cuál es la obra que tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se trata de hacer, se trata de creer. Entonces, el primer religioso fue Adán. En Génesis 3:7 dice, cuando él se da cuenta que estaba desnudo, que estaba mal, dice: entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas y se hicieron, ellos mismos se hicieron, y se hicieron ceñidores para sí mismos. En mi obra yo resuelvo mi problema espiritual, yo mismo hago mi obra para acercarme a Dios. Esa es la primera religión. Se hicieron ellos mismos. La religión es: yo hago esto para ser salvo. Entonces toda religión es orgullosa. ¿Saben por qué? Como yo hago, tengo mérito, pues merezco ser salvo. No es que me estoy esforzando, estoy haciendo mi penitencia, estoy viniendo a la misión Vive todos los domingos, doy mi tiempo, doy mi ofrenda, estoy haciendo obras, pues entonces saco pecho y viene el orgullo. Pero en el Evangelio uno agacha la cabeza y dice: no soy digno, no hay nada que yo pueda hacer para acercarme a Dios, solo tengo que creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un mensaje diferente. Entonces Adán pretendió él mismo resolver su problema, y ellos mismos se hicieron sus taparrabos ahí para tapar su desnudez. Dios dijo:
Nanay, así no funciona. Entonces Dios aparece en el verso 3:21, entonces dice, entonces Dios hizo. Diga conmigo, Dios hizo. ¿Quién hizo? Dios. Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y él, Dios los vistió. Es la obra de Dios, pues. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para salvarse, absolutamente nada. Cualquier obra religiosa es orgullo espiritual de pretender que usted puede salvarse por sí mismo. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Todo lo hizo Dios en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo vino a morir hace 2000 años en la cruz, le está diciendo a toda la humanidad, no hay nada que puedas hacer para salvarte. Yo lo voy a hacer por ti. Lo único que tú tienes que hacer es creer en mí y recibir la obra que estoy haciendo por gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y como Dios lo vistió, Adán fue salvo. Porque aceptó ser vestido por Dios. Evidentemente, ¿de dónde salieron esas túnicas? De pieles. Lo compró en Renzo Costa. ¿Ah? ¿De dónde salieron esas pieles? Tuvo que sacrificar a un animalito. Por lo tanto, quedó establecido desde el inicio que la salvación era por medio del derramamiento de sangre de un sacrificio. Por eso sigues leyendo y Abel presentó un sacrificio con derramamiento de sangre. ¿De dónde aprendió a ofrecer sacrificios? De aquí. El primer sacrificio de la historia lo hizo Dios. Y el último que vale también lo hizo Dios cuando envió a Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí. Estas túnicas de pieles son un tipo de Jesucristo. El Cordero de Dios que fue sacrificado para que tú puedas ser vestido de tu desnudez espiritual, porque no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el primer tipo de la salvación. Así que Adán fue el primer hombre, fue el primer pecador, fue el primer religioso y fue el primer salvo. Todo fue primero. Por lo tanto, conocer.